Buenos días, este es Home Restoration Ministries. Jesús Moreno, su servidor, saludándoles, bendiciéndoles. Estamos aquí pues para equiparlos a ustedes, a todos los creyentes, con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y pues yo quiero continuar con todo esto. Pronto vamos a empezar un nuevo curso y yo quisiera que todos estuvieran alerta para aprender un poquito más. Ese curso trata de cosas muy importantes acerca de lo que está pasando en el mundo ahorita, de cómo debemos de vivir como cristianos y la respuesta que tenemos que tener de amor para Dios y para nosotros y para los demás. ¿Ves? Es un curso importante, ¿ves? Y yo pienso que es muy práctico y se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Pero yo quiero continuar ahorita con lo de los dones del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo la clasificación de los dones del Espíritu Santo? Y estamos viendo ahí en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Aunque no está en el orden que se ha dispuesto ahora, ¿verdad? Porque se puso un nuevo orden ahorita para poder estudiarlos, completo estudiarlos. Aquí están todos, 1 Corintios 12, versículos 8 al 10. Dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Entonces, bueno, pues aquí está hablando de la repartición de los dones del Espíritu, pero se han clasificado por áreas. Estamos viendo los dones de revelación, ¿verdad? Es que tú puedes ver, es una placa que se revela, se ponen que comentamos eso, ¿verdad? Y vamos a orar antes. Padre, te damos gracias en esta mañana, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador, Señor. Tú eres el que nos equipas, tú eres el que nos afirmas para la batalla, Señor. Y venimos en el nombre de Jesús en esta hora, Padre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos ministres, que no sea el hombre, Padre. Ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces estábamos viendo que estos dones de revelación, también están los dones de poder, ¿verdad? Que es dones de sanidades, don de hacer milagros, don de fe, los dones de inspiración, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que diga diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esos son los dones de inspiración, porque salen como inspiración que brotan. Luego cuando los veamos les vamos a explicar cómo es todo esto, ¿verdad? Pero ahorita palabra de sabiduría, lo que vimos, acuérdense lo que es nomás estoy recapitulando, es un fragmento de la sabiduría de Dios operando que provee información acerca de personas, lugares, cosas que se mueven en un futuro. La palabra de sabiduría es en un futuro. Habla también de planes futuros, eventos, peligros, provee revelación para librar de eventos que vienen, provee información sobrenatural para saber qué hacer en los eventos que vienen, para ánimo, para protección, sabiduría sobrenatural, cosas que Dios va a hacer, ¿verdad? Como ahorita estamos viendo lo que viene a la tierra, ¿verdad? Ya sabemos todo esto que viene porque hay una palabra de sabiduría en los profetas que escribieron y sabemos que ellos estaban anunciando todo lo que iba a venir al final de estos tiempos que ya estamos empezando a vivir. Entonces vimos lo que no es, palabra de sabiduría es sabiduría de conocimiento bíblico, pues que sabes mucha Biblia, eso no es palabra de sabiduría, no es sabiduría humana para resolver un asunto, un problema, no es un pretexto para creerte más sabio, no es astucia humana y no es conocimiento del enemigo, o sea, adivinación, ¿verdad? Y estábamos viendo que viene con oración y el estudio de la palabra y se recibe
sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Tienes que buscar del Espíritu Santo y va a venir, tú te vas a empezar a dar cuenta, se va a revelar a tu vida. Yo quiero hablarte de otros dones más hasta donde me alcance tiempo, que es palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritus. Palabra de ciencia es también, es sobrenatural, es un conocimiento de hechos en la mente de Dios, de eventos del pasado o en el presente. Por ejemplo, tú estás ministrando a una persona y de repente Dios te revela lo que le pasa a esa persona sin que te dé información la persona, ¿no? Cierras tus ojos, estás orando por la persona y de repente ves que algo pasó en su vida, tú se lo comentas, la persona hasta llora, ¿quién te dijo, no? Es palabra de ciencia, ¿verdad? Es un don del Espíritu Santo sobrenatural para deshacer las obras del diablo. Mira, quiero que veas ahí en Juan, capítulo 4, Evangelio de San Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y luego les voy a dejar una tareita que investiguen ustedes todos estos dones en el libro de los Hechos para que vean cómo actúan. Es un ejercicio para que aprendan a reconocer cómo funcionaban prácticamente. Lo van a descubrir ustedes mismos. Por eso, si ustedes quieren hacer esa tareita, van a empezar a buscar palabras de sabiduría en el libro de los Hechos, palabras de ciencias, donde hay discernimiento de espíritus. Y los van a encontrar, ¿verdad? Ahorita les voy a decir. Entonces, Juan 4, 16 al 18. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Es la mujer samaritana la que estaba en el pozo, ¿te acuerdas? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No la conocía, nunca había tenido contacto con ella. Ella era una mujer que estaba en un pozo sacando agua. Al mediodía, cuando nadie venía, porque hacía mucho calor, nadie venía porque era una relegada en el pueblo, porque era una mujer que había sido muy destrampada, ¿no? Entonces ella tenía que venir como escondidas a sacar el agua a esa hora, y Jesús, él era necesario irla a buscar ahí ese pozo de agua, y fue con los apóstoles, ¿no? Y era samaritana, imagínate, ¿no? No había mucha comunicación con los judíos. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, está usando la palabra de ciencia y te ayuda para relatar personas, lugares, cosas, símbolos, situaciones, ¿verdad? Que han sucedido en la vida de una persona y puede ser ayudada para que salga de ese problema, ¿verdad? Porque Dios lo permite si tú estás ministrando para que puedas ayudar a esa persona que salga de ese asunto y se pueda cortar una maldición, arregle su vida, salga un demonio, sea sanada, etcétera, etcétera, ¿ves? Entonces, mira, ve ahí en Segunda de Reyes 6:12. Segunda de Reyes 6:12. Fíjate, esto también se mueve. Bueno, aquí la palabra que vimos primero ahorita en Juan es el Señor Jesucristo, está usando de la palabra de ciencia. Aquí en Segunda de Reyes es el Antiguo Testamento y tú puedes ver a Eliseo y los sirios, ¿ves? Te lo voy a leer desde el 8 para que veas el contexto. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van ahí. Él ya sabía que iban a ir ahí, ¿verdad? Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar al varón de Dios, había dicho, y así le hizo una y otra vez con el fin de cuidarse.
Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, ¿no declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey? De los nuestros es del rey de Israel. O sea, ¿quién nos está traicionando? Dijeron los sirios, porque le pasan toda la información, ¿verdad? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, al rey de Siria, sino el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Y entonces ya lo quería matar, quería hacer algo, ¿no? Y él dijo, ir y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, aquí está él en Dotán. Entonces envió el rey gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y él se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía citada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahora Eliseo, el Señor abra sus ojos para que vea, o sea, para que se le sea revelado este cuate. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjate, ¿cómo ves? Entonces aquí él se movía también con palabras de sabiduría, palabra de ciencia, Eliseo, en el Antiguo Testamento. Son los dones del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora te voy a poner lo que no es palabra de ciencia. Bueno, pero antes de esto, entonces tú ves la revelación y te das cuenta de algo que está pasando o que pasó en la vida de una persona o en una situación. La palabra de conocimiento o palabra de ciencia es importantísima para descubrir cómo actúa el enemigo, una persona cómo está actuando y descubrirlo. Vamos a ver lo que no es un conocimiento natural de las cosas, entendimiento que viene por el estudio. Daniel 9:2, ese es lo que no es. Daniel 9:2, mira, vamos a ver Daniel 9:2. Daniel 9:2. Dice, en el primer año, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló el Señor y el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, está Daniel aquí viendo, ¿verdad? Y algo que estaba escrito, ¿verdad? Entonces, la palabra de ciencia no es un conocimiento natural de las cosas, es no es entendimiento que viene por el estudio. Ya estaba escrito en un libro, ya lo entendí, esa es palabra de ciencia. No, eso no es palabra de ciencia. Es una revelación, como es una revelación, se descubre, te das cuenta. No es que conozcas la historia de la persona y se lo digas. Ya oíste a alguien que te dijo algo de esta persona y vas y lo dices, wow, ¿cómo sabe mi vida? No, eso no es palabra de ciencia. Es una revelación que te dice el Espíritu Santo lo que le pasa a la persona. No es información del diablo, o sea, telepatía. O sea, no es telepatía eso, ¿verdad? Viene buscando a Dios, alabando, adorando y ayunando. Viene como de todo corazón, dice, Señor, trae esa revelación a mi vida, quiero servirte, quiero ayudar a las personas. Viene por amor a las personas porque están sufriendo. Y la palabra de conocimiento o la palabra de ciencia, que es lo mismo, te ayuda a descubrir el problema y cómo solucionarlo y cómo arreglar, cómo ayudar para arreglar la vida de esa persona, ¿verdad? Entonces mira, ve Hechos 27. Hechos 27. ...21 al 24. Hechos 27, 21 al 24. ¿Ya lo tienes? ¿Verdad? Pablo está yendo a Roma, va en un barco, había una tempestad,
Y la gente estaba muy temerosa, tenía mucho miedo porque el barco quizás podía hundirse. Pero vemos en el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. El Señor ya había hablado con Pablo y le dijo que no zarpara ese barco, pero el capitán, pues qué caso le iba a hacer, ¿verdad? Y él hizo lo que se le antojó y pues el barco se perdió. El 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Yo le había dicho ahí ¿cómo se llama? A Pablo, que no iba a morir nadie, ni él, porque era necesario que él compareciera ante Roma. Ves que fuera ahí con el, ¿cómo se llama? Con el rey que estaba ahí, ¿verdad? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Entonces aquí está compareciendo ante el rey que estaba ahí, que era el César, ¿verdad? Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Fíjate, ves, una palabra de ciencia puede ayudar mucho a confortar, a animar a una persona porque se conoce la situación que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, es necesario que ores y que busques y te va a venir con una revelación. Te vas a dar cuenta cuando ores por alguien, cierra los ojos, empiezas a orar por la persona y ahí se va a abrir como algo. Y te vas a dar cuenta que le está viniendo. Algo va a venir a tu corazón. Al principio puede haber confusión, pero después cuando viene toda esta palabra va a ser clara. Tú vas a ver una persona en un hoyo, en un pozo, dándote algo o viendo algo que pasa o que pasó en su vida. Y tú ya te darás cuenta, ¿ves cómo obra esto poco a poco? Ahora quiero hablarte del tercero don de los dones de revelación, que es el don de discernimiento de espíritus. Este es muy importante. Si Dios quiere usarte para liberación, Dios quiere usarte para saber una situación difícil en la que hay algo espiritual de por medio, pide el don de discernimiento de espíritus. Te voy a decir lo que es el don de discernimiento de espíritus. Es la habilidad de ver en el mundo espiritual y discernir, que es decir, separar, ¿verdad? Discriminar, estimar qué clase de espíritu está obrando en alguien, en una persona o en un lugar. Es importantísimo el don de discernimiento de espíritus. Cuando tú te das cuenta y tú lo recibes, mucha gente que está a tu alrededor te va a decir, oye, qué exagerado eres, qué exagerada eres. Y a mí me pasaba, iba yo, por ejemplo, en el metro, y veía una persona y decía, sale, y se me quedaba viendo así, y el Señor me decía, esa persona sirve a Satanás, tiene un espíritu de Satanás, y es esto, y esto, y esto, en la torre, hermano. Y sí, un día me pasó y lo corroboramos, ¿ves? De que pasaba así. Pero alguien te puede decir, ay, qué exagerado, tú ves espíritus inmundos en todos lados. No, pues sí, cuando tú se lo pides al Señor, Él te lo da, y tú vas a reconocer qué clase de espíritu es o qué es lo que está sucediendo en una persona. Te puede evitar eso muchos problemas, te puede ayudar para orar por liberación por una persona, porque identificas qué clase de espíritu está operando en una persona. Te puede ayudar para saber qué está pasando en un lugar, ¿verdad? Entonces el don de discernimiento de espíritus es la habilidad de ver en el mundo espiritual y discernir, discriminar, estimar qué clase de espíritu es. Hay tres clases de espíritus: demoníacos, humanos y de Dios. Todo es espiritual porque lo natural viene de lo espiritual. Nunca lo natural sale de lo espiritual, es al revés. Primero es el reino espiritual y luego es el material. El material es pasajero, el reino espiritual es eterno.
Es donde se libra la batalla más grande ahorita contra las huestes de Satanás. Es donde tienes tu lucha más fuerte. No es tanto en lo físico, no es tu jefe, no es tu suegra, no es la persona que tienes por ahí cerca, tu marido, tu esposa, no sé, o tus hijos. No, ese no es el problema. Tienes que aprender a discernir qué espíritu está obrando a través de esas personas que te está atacando a ti, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, tú vas a saber qué hacer. Dios te va a instruir para saber atar al espíritu, echarlo fuera, y las cosas se van a componer, se van a calmar. Por eso te conviene tener o recibir el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Hay 3 clases de espíritus: espíritus demoníacos, espíritus humanos y espíritus de Dios, ángeles, serafines, querubines, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todo esto es espiritual, y en lo espiritual está lo real, acuérdate, ¿no? ¿Cuál es el propósito del don de discernimiento de espíritus? En el liderazgo, para protección de las ovejas. Tú puedes discernir si se mete alguien maligno a una congregación o alguien que esté mal ahí, para proteger al resto de las ovejas, porque se disfrazan como ovejas, pero son lobos disfrazados de ovejas. Sirve para liberación, para ayudar a personas que tienen problemas espirituales que no saben ni qué les está pasando. Discernir situaciones a veces en un matrimonio, en una familia que los está destruyendo. Son innumerables los propósitos del don de discernimiento de espíritus. Cuando vas en la calle, inclusive, si alguien te quiere atacar, pues ahí tú te vas a dar cuenta. Fíjate, es tan extraño, y sí les cuento algo. Cuando yo vivía allá en México, hay una calle, ahí en la esquina estaban unas señoras que eran brujas, no sé qué, y ponían sus playeras a vender, unas negras y con símbolos satánicos y cosas ahí, ¿no? Pero yo nunca tuve contacto con ellas, pero ellas me empezaban a maldecir cuando pasaba. Y un día se me vino una derechita contra mí, y el Espíritu Santo me dijo: ellas le sirven a Satanás. Y yo ya sabía que les ven a Satanás, pero ellas también sabían, ellas tienen algo así como discernimiento, y sabían que yo era cristiano sin haber cruzado jamás palabra. ¿Cómo ven? Entonces, pues nada más no meterte con ellas, ni ellas contigo, ¿verdad? Porque saben que no pueden contra el Dios Altísimo. Pero ¿cómo te puede ayudar el don de discernimiento de espíritus, verdad? En una situación de esas, ¿verdad? Y lo más interesante es que puede ayudar a otros hermanos para que se den cuenta qué está pasando, porque hay muchos hermanos en Cristo que ni en cuenta de lo que pasa en el mundo espiritual. Sí lo has visto, ¿verdad? Entonces el propósito para protección de las ovejas, protección de tu vida. Mira, ve Juan 1:47. Juan 1:47. Desde el 46. Estaba Natanael, ¿verdad? Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Desde el 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús pudo ver en su espíritu de él y vio que era un verdadero israelita, que no había engaño, no actuaba con dobleces, él decía las cosas como eran. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y ahí está el don de discernimiento de espíritus moviéndose, ¿ves? Está operado en Jesús, ¿verdad? Él operaba en todos los dones, ¿verdad? Y él puede reconocer el espíritu de una persona ahí.
Tú me dirás, bueno, ¿y no reconoció el espíritu que traía el Judas? Pues sí, pero lo dejó ahí porque era necesario que pasara todo eso para que Jesús fuera crucificado y pagara el precio de nuestra salvación. La respuesta de Judas hubiera sido, Señor, ir a él, perdóname, yo te vendí. Jesús lo hubiera perdonado inmediatamente, ¿verdad? Su error fue irse a ahorcar, se fue al infierno. Ya no tuvo escapatoria, ¿verdad? Pero Jesús sabía todo porque tenía el don de discernimiento de espíritus. Podía discernir el espíritu que traían las personas. Hay muchísimos casos de esos que ahorita no me dará tiempo para poderte estar contando, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Hechos 16. Hechos capítulo 16. Versículos 16 al 18. Ya lo tienes, Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió un encuentro una muchacha que tenía, ¿qué? Espíritu de adivinación. Imagínate, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, no era un espíritu de Dios, era un espíritu de adivinación de Satanás. Fíjate cómo obraba el espíritu la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quien nos anuncian el camino de salvación. ¿A poco no parecería de Dios eso? Oye, nos están haciendo publicidad gratuita, nos están diciendo que somos siervos del Dios Altísimo y que anunciamos el camino de salvación. Vente con nosotros, ayúdanos para que nos hagas publicidad. ¿O tú qué hubieras dicho? ¿Qué hubieras pensado tú de eso, no? Si no tienes el don de discernimiento de espíritus, te vas con el engaño. Te vas con el engaño claramente porque entonces tú vas a decir, pues esto están del lado de nosotros, y no era cierto. Fíjate, 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Si hubiera sido un espíritu de Dios o del reino de Dios, pues no, ahí sigue. Pero era un espíritu inmundo enviado por Satanás para traer una confusión y llenar de orgullo ahí a los apóstoles y vencerlos. Ellos no necesitaban publicidad, lo que necesitaban era hablar de Dios, ¿verdad? Y ahora se usa mucho la publicidad, se mueven un montón de cosas, hermanos, ahorita, ¿verdad? Autopublicidad, se genera publicidad de eventos, de personas, en lugar de que, yo sé que hay que invitar personas para que conozcan que va a haber algo, ¿no? Pero muchas veces, como este caso, fíjate, esta mujer era un espíritu que tenía y qué daño podía haberle hecho al reino de Dios. 19, pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de sus ganancias, te fijas, ese espíritu operaba para que tuvieran ganancia los que la regenteaban, ¿verdad? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y ahí sigue todavía una historia de todo esto, ¿verdad? Pero quiero que te des cuenta cómo Pablo pudo discernir, ¿verdad? Pudo discernir que era un espíritu, porque tenía el don de discernimiento de espíritus. Y así cuando ve a alguien y tú lo ves, puede ser un espíritu religioso, puede ser un espíritu de algo, aunque te diga Biblia. El diablo conoce Biblia, pero tú tienes que discernir qué espíritu está hablando, ¿verdad? Otro propósito es cuando sirves en un ministerio para identificar la clase de espíritus que están operando, para destruir una vida y sacarlo por medio de la liberación o la sanidad. ¿Por qué? Hay espíritus de enfermedad y si tú puedes ver en el espíritu, te vas a dar cuenta de un espíritu que está oprimiendo a una persona, un órgano o algo, y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, por el don de discernimiento de espíritus.
o una persona que tiene muchos problemas de que cambia de repente todo esto, su forma de ser esquizofrénico, pues es un espíritu y te puedes dar cuenta y ordenar al espíritu que se vaya afuera. Los médicos le mandan una bola de pastillas, intoxican a la persona, anda todo drogada todo el día. Y ahí lo que sucede que es un espíritu y hay que tener el don de discernimiento de espíritus para localizar qué clase de espíritu es. Así como tantos que andan ahorita, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Zambalat, el espíritu de... Todas esas cosas que traen problemas a las iglesias o que las desaniman, es muy útil el espíritu de don de discernimiento de espíritus para echarlos fuera. Lo que no es el don de discernimiento de espíritus es discernimiento natural, inteligencia humana o intelectual. No es que veas una persona, esa persona tiene cara de bruja, no, pobrecita, ¿no? Pero no es bruja, ¿no? Sí, pero la gente puede decir, es que pues parece bruja y es el don de discernimiento de espíritus. No tiene nada que ver. Tú puedes ver personas correctas y encontraba yo personas a veces en la calle que Dios me mostraba que eran satanistas, perfectamente bien vestidos y arreglados. Y eran satanistas. Y no tenían cara de bruja. ¿Ves? Viene por buscar a Dios de todo tu corazón y que te muestre. Dile, Señor, dame el don de discernimiento de espíritu. Yo voy a orar ahorita por ti. Quiero estar orando y luego vamos a continuar con todo esto. Quiero orar por ti primero por la palabra de ciencia, ¿verdad? Padre, yo te pido en esta hora por todos mis hermanos que están viendo este video, que tú fluyas, Espíritu Santo, y a los que tú quieras repartir el don de palabra de ciencia lo puedan recibir, que puedan recibir esa revelación de lo que sucede en el ámbito espiritual, ¿verdad? En una persona, en eventos del pasado o en el presente, Señor, para ayudar a esas personas. Capacítalos, Señor. Llénalos en el nombre de Jesús, Padre. Fluye con poder, Padre, en este momento, que te puedan buscar en esta semana. Y te pido también que le suplas el don de discernimiento de espíritus para ver en el ámbito espiritual, Señor, y así sean protegidas familias, congregaciones, trabajos, lugares donde ellos están, Señor, y que puedan ser libres a través del conocimiento de los espíritus que están operando en las personas, Padre. Tú nos diste esos dones para bien, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido que fluya en este momento, fluyas Espíritu Santo, y que los llenes, los capacites, a los que tú quieras repartir según tu plan y tu propósito. En este momento recíbanlo en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo en este momento. Recíbelo. Si tú sientes en tu corazón que tú lo necesitas, recíbelo. Recibe palabra de ciencia. Recibe don de discernimiento de espíritus en esta hora. En el nombre de Jesús, Dios te utilice con poder. Dios te utilice, pídele los dones al Señor, pídelo, sientes en tu corazón, pídele, dame los dones, y ahí fuerte hasta que empiece a pasar y te vas a empezar a dar cuenta. Quizás personas se van a burlar de ti, no les hagas caso. No sabe nada de esto, tú fluye y verás la respuesta de Dios. Yo los bendigo. Benditos sean, hermanos míos, hermanas mías, que Dios les utilice con poder, y más en estos últimos tiempos, que hay tanto engaño, y estos dos dones de palabra de ciencia y discernimiento de espíritu nos ayudarán para discernir lo que está viniendo al mundo ahorita. Cuánto le falta a la iglesia los dones del Espíritu Santo, aún para discernir en los países, personas que están en gobierno, personas que están en puestos altos, que son puestos y la gente ni entiende qué está pasando. Te pido, Padre, que los uses para libertad, para sanidad, para salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos la semana que entra.